momento llegamos a la comunidad Guaviramí, así que vamos a ingresar. Vamos a saludarle acá a nuestro amigo que nos está recibiendo. ¿Cómo te va? Bien, señor. ¿Tu nombre? Carlos Samaniego Velázquez. Bueno, hablarnos un poco y contarnos de la comunidad, cómo se conforma. Bueno, es la comunidad Guaviramí, Sí. comunidad Mbugá Guaraní. Entonces, agradecer la Peyo Agüero de visita. ¿Entre cuánto me Reúne llama? 42 familias, 180 personas, mitad cacuada completa. Ape ya puedo ape. Bueno, ahora ofrecer a la gente, pero en circuito turístico ya sube la media hora a Orero, OP, iglesia. Entonces ya está un pueblo con. Opu heise iglesia. Sí, OP. O sea que iglesia la entendemos mucho la país la OP. OP pero joro ñembo lo ñande yarab. Entonces para iglesia orero la OP. Pero oreña epe OP. Opu. Yaja está entonces Opu. OP. A ver, pero ¿cuál es la escuela y no? Ya. Fui la escuela, fui a comedor. Escuela a comedor con. Comedor. Pero famita. Bueno, ya con Oga ya por más 12 años. Sí. El gobierno ya por acá ya, pero con ella japama. Pero a veces hay una fogón ya. Sí. O peor de tradición, acá Oga ore con la pea. La fogón ya sube el pea comparte ore buga siempre lo colegil ya sube la ña ore familia. Entonces peare sí o sí ore con la pea con fogón. Lo bombeo sube la base por en la comunidad pe me comporta ayer portaba ahí no cualquier cosa ahí en la cacique ya. El cacique. ¿Y qué hace el cacique? Bueno, cacique es como en la condición la comunidad. Ayer respetaban hablando de ella apoya o ella procede. Por siempre lo seguir el procedimiento como un buga. Y el cacique es el que va diciéndole qué tienen que hacer, qué no. Sí. Ya pongan. Coro. Coro de niños, ¿verdad? Cacuá meme pero oña y coro niño, coro de niño, pero te caray Benito la cual la maestro ya se. Sí. A coro de niños de 6 a 7, 9 años. Sí. El grupo PC la maestro ya se. O sea que dos coros hay, coro de niños y coro de la pizabea. Cacuá. Okay. Pero cuando ella se da la pedían cacuá. Ahí le vemos a los. Ya están viniendo. Este es el coro tuya, vea, Ina. Pizabea. Aquí hay coro de niños. Acá veo ahí 16. Acá veo la misma cosa, 16. 16 integrantes. Sí, 16 integrantes. Tranquilo, pico, a ver. Tranquilo. Tranquilo la Sí. comunidad. ¿A qué otra cosa ya puedo ver? Yo he dedicado trabajo de artesanía. Artesanía. Sí. Y pegan del ahí la coro,
artesanía. Opera y tender. Espectacular. ¿Y a qué hora se van a la iglesia? ¡Hola! Y Pop, Bye. maestro Carlos. Yo soy profesor de inicial, primero y segundo de la escuela. Y ellos dice maestro Carlos. Ah, Este también es una casa tradicional, digamos. Tiene techo, capillí, bambú y pared ¿de adobe? adobe. Que es la hora lo gate ellos. Como ponen otro. A peula coro. Apear la planta guavira, ahí guavirami otro más pequeño, digamos que ese es el guavirami, ese nombre lleva la comunidad, nombre en la comunidad, pero este es guavira, después hay guavirami, el más pequeño. Hola. A ver, vamos a de alumno afuera. Sí. ¿Es yo? ¿Eh? Ya pues. Pero a mí te gusta una canta, te por ahí. Cuida pues. Yo pedí. Apu, dice tu paoina. Opu. Opu, tu pao. Pero está en el idioma Mira. Buda. Nosotros hablamos en guaraní normal y después nosotros tenemos también nuestro propio lengua, el nombre, o sea que Y en el idioma Buda se comunican todos o algunos nomás ya. todos se comunican Todos. en idioma Mbuya. Desde chico Desde se chico le enseña. se le enseña y también nosotros tenemos nuestro propio nombre espiritual. ¿Cómo es ese profesor? Yo, por ejemplo, mi nombre es Carlos Samnego Velas. Ese es mi nombre para usar en cuanto a la documentación. Sí. Y mi nombre espiritual es Cuaraú Cuidado ahí. Mimbi. Cuaraú Mimbi. Cuaraú. Sol brillante significa. Cuarajú. Cuaraú. Ah, pero dicen El- Cuaraú. Sí, el mismo es, pero nuestro, o sea que nosotros digamos diferente, un poquitito diferente, pero igual. El guaraní es Cuarajú. Sí, Y, y el sol, dicho en el idioma Buda, es Cuaraí. Cuaraú, Cuaraú. Cuaraú, No Cuarajú. Cuaraú. no Cuarajú. Y es difícil aprender el idioma Buda. Es muy diferente al idioma guaraní. Bueno, este por ejemplo, el Cuaraú y el Cuarajú. Después hay otro más cerrado. Digamos, Claro, por ejemplo, Tupao o Pu. Ese sí. que tenemos ya. Ah, no, y mira ahí. Con el Ahí vemos también la casa tradicional, ¿Qué tal? ¿no? El techo ¿Cómo no? bambú. Caray, Paputata. caray, Ey. por ejemplo también el nombre Pero ahí espiritual. está pegado en pavo, Caray. Caray. Y a usted el nombre normal, caray, es señor. Caraí es señor. Sí. Y Caraí en Y el él idioma es- Buda es
el nombre espiritual. de los niños. Sí, de los niños. Ahí te ríen, Caray. Coral. ¿Le digo un vaya? Caray. Dos caray. Pero según los nombres cambia, seguramente. Caray. Tatande. Caray. ¿De ti con vaya? Caray. Tatande pata banda. Ya pues nada más. Así se mandó a caray tatande. Bueno, peala opu, con años en duta coro, guaviramiño, tem música ya, pero ñande yara, pero bueno. Benito heita la bai la pura heibe bai se la pura hei Nando. Se aujevate ko gareve a koa ore pura heibe y tu pana yo ya estaba ahí. Tem Dios, ahora sabe tem sufrimiento, con el ni meore, a eu está entero más, iba ahí ponaba, entonces pe pura ahí pe y peseite, a siempre oña ako ñandere hebe, por ande, pero hoy veterina imba pona, hoy no ya pe hina pe imba ahí, pero siempre oña gareco, pe pura ahí, pe coro. Aguille en la mano. Lo moñendo ya está tem música. Bueno, Nando.
bella. Ấy bé pura ấy bé ore amba pona ấy bé tên uvaga pero ahí bé tên ba pona. Entonces ella ve siempre llamando tabti cuara omba po llamando tu pane coi wipe llamando esa peña de coi wipe a ella veía de esa de cuara. Entonces a mí se llevete pende wipe pe yo angure pesa pe ma epona con ma epona nyande ngwana ko wipe ni me apeona ani tesarai pe de cope nyande ruasu pero mon ba ruasu ko siempre ore ba eva upeana ore ya es ore na y no ina que ko wipe. Una parte dijo que de que nosotros indígenas somos dueños de la tierra, o sea que el primer habitante de la tierra. Esa dijo la última parte y también que agradece a usted por la visita. Ojalá que La gente va a poder apreciar esto sí. y va a querer venir también. La gente puede venir Sí. hasta acá. Tiene que contactar con la gente de la Senatur para poder venir hasta acá. Para hacer el tour también que hicimos. Sí, con ellos puede hacer. Excelente. Y eso es importante que la gente vea y pueda apreciar. Eva pues recorro o esa pero y vende pues artesanía y ya y se entonces un vapo ape una cara y fuera se me cuaco comunidad pe un vapo de artesanía para no lle cao de cuer entonces soy pataña en boa saca tuan mesa una gente Sí. o yo guau de artesanía usar de coro cuapete coro a llevar más ponaje a que se ñande un entero bestial se oye bestial. En este momento estamos ya en el museo Sí, de estas misiones jesuíticas. así mismo, estamos en el museo del sitio. Esto es las recuperaciones de la antigua iglesia, o sea, de esta iglesia principal. Y aquí tenemos los decorados de los altares, angelitos haciendo fuerza, como se puede ver, aparte de los relieves, gárgolas. Tenemos gárgolas también, que son sistemas de desagües. Aquí nos da un ejemplo, las canaletas, o sea, las tejas utilizadas para el techo y las gárgolas, el agua salía por la boca. Ah, mira. Están enfrente de la iglesia. Tenemos dos, una enfrente del otro, utilizados en aquel tiempo, las gárgolas. Aparte también tenemos todo lo que sea decorado, el trébol de cuatro hojas, flor de lis, todo lo que sea animales, plantas, flores de la zona. Lo que ellos tenían en su entorno lo utilizaban para el decorado de sus templos.
Entonces todo lo que podemos observar lo que ellos tenían en su entorno. Aparte de eso también más adelante ¿Y estos son todos que estaban justamente de bases, de verdad, de la parte, digamos, de las galerías que ellos tenían enfrente de las casas. En la parte, digamos, de las galerías del claustro también eran utilizadas. También tenemos la maqueta, Así era. que nos da una idea de cómo era el templo, las 3 naves, el ingreso principal por las naves laterales. También aquí la iglesia que va en forma de cruz, bóvedas y la cúpula principal. Y ese espacio abierto, ¿verdad? Se dejó ese espacio para que la gente vea adentro de cómo es. O sea, O sea, no era originalmente así. no, solamente para que la gente vea adentro de cómo estaba construido. Sí. También la parte de los querubines, las caras, aquí los angelitos, también se puede ver. Hay mucho de recuperación que se ha obtenido aquí. Hay piezas guardadas, más de 3.000 piezas pequeñas guardadas. Debajo de esto también están cuidadas otras piezas. Y cada un cierto tiempo se renueva el museo para que la gente pueda visitarlo. Entonces, lo que se hizo en este lugar es un ordenamiento del lugar. Entonces también la gente puede venir a visitarlo. En un cierto tiempo nosotros cambiamos las piezas para que la Y gente se ven piezas diferentes. piezas diferentes. Lápidas del cementerio, estas son lápidas del cementerio, algunos ya de 1746, después ya tenemos 1746 el 15 de marzo Humaná. O sea, hay una mezcla entre el guaraní, el español y en parte también muchos de los nombres están en latín. Entonces, ¿Qué dice el en 15 de marzo, ¿no? Abreviado Humaná. humano? Sí. Y la mayor parte que tiene es, los nombres son María, José, son los nombres más comunes utilizados en aquel tiempo. Y los adobes, la parte de los ladrillos utilizados para la parte del colegio. El piso vidriado, cocido a altas temperaturas de calor y con las plantas vegetales le daban diferentes colores, quedaban vidriados los pisos. Por eso se observan diferentes colores. Diferentes colores, utilizados solamente en la habitación de los padres del colegio, era el lugar solamente utilizado estos tipos de pisos. Cada cosa tenía su lugar. Pilares de madera, estos son recuperaciones de los pilares que están en lugares donde había arcadas de piedra y en otros lugares también se utilizaba pilares de madera. Entonces esto se ha traído aquí como para, y ya se van petrificando. Son más de 300 años que estaba afuera, imagínate para llegar al tamaño también lo que dio el tiempo. Está bien, seguro también. Sí. La posición. También aquí hay más de madera. Esto es para Eso es de madera. sí, madera, para las antorchas o velas utilizadas en las procesiones. Es original toda esta parte de abajo y esta parte de arriba reconstruida. Esto está al revés, digamos la vuelta está por donde ingresaba y se ponía así. Entonces utilizaban en las entradas con esto la vela y eran para las procesiones en aquel tiempo. Esto solamente se hizo una réplica para darle una idea, pero las dos son originales, como también las bases son originales, de madera. Son madera de más de 300 años. Sí, son madera de más de 300 años. Todo lo que hicieron fue pensado para que perdure en el tiempo. La imagen de San Ignacio Loyola es el fundador de la Compañía de Jesús, un militar herido en una batalla, y con 6 amigos, compañeros, fue fundando la Compañía de Jesús, que después de muchos años replicó en lo que es la evangelización de los pueblos de América y toda la parte de Europa. Pilas para santiguarse, en las pilitas de agua bendita para santiguarse en el ingreso de la entrada de la iglesia. Esto estaban al ingresar. También San Juan. San Juan Nepomuceno. Sí. Tenemos la parte de la cabeza, como les dije, la parte más débil, que a la caída del templo siempre ha dañado la parte de la cabeza de todas las imágenes, como se puede apreciar. Y el resto permaneció intacto. Es una piedra entera, no es una piedra ahuecada. Siempre decían que era ahuecada porque ahí guardaban oro, algunos decían que no es justamente. Había madera que eran ahuecadas,
por el peso para utilizar en las procesiones. Entonces la mayor parte de las imágenes utilizadas para procesiones sí eran ahuecadas para que el peso sea menor. La idea del hueco era Sí, de evitar que sea muy pesada muy la pesado imagen. para las procesiones. También aquí hay restos de cerámicas recuperadas también en las excavaciones arqueológicas. Aquí se puede apreciar las decoraciones con las uñas. Las decoraciones mira. con las uñas están decorando. También esto es el famoso el plato de cerámica para el Mbeyu Toba. Aquí El Mbeyu, entiendo. sí, y El hacían Mbeyu Toba, que viene claro, a ser. justamente preparaban la masa, ponían dentro de esto, llevaban al horno y salía con la forma. El toba, darle la cara, la forma o decorado al Mbeyu. Esto es en hierro para cortar madera, el hacha. También encontraban las excavaciones en este lugar. Y restos óseos de excavaciones arqueológicas. Aquí están los restos de excavaciones arqueológicas también que ellos. Son dos restos, una que está completa y la que está ahí incompleta. Encontraban las excavaciones arqueológicas. No se tiene un estudio exclusivamente para saber si eran nativos, pero fue encontrado en el cementerio que está ahí al costado. Se ha hecho un 30% del 100% que se podía hacer la excavación, o sea que tenemos un 70% todavía que podíamos hacer una excavación y encontrar muchas cosas más dentro del lugar. Con el 30% se encontró todo esto. Se encontró todo esto. También aquí lo que se hizo con el museólogo es tratar de ordenar las piezas que estaban, y aquí se armó un florero, como se puede observar. También se puede ver la espiga del maíz, uva, los colores. Estos son colores originales de las plantas vegetales. Con esto pintan los querubines. Ahí se puede ver los rostros con una mezcla un poquitito, algunos con la mezcla del español con el cabello. Y estas son las cerámicas, las piezas de cerámica, las que están ahuecadas también, y se puede apreciar. Todas son recuperaciones, como le dije, del templo, la iglesia principal. Ahí tenemos recuperaciones de adobe con diseño, ya que ellos, como les gustaba mucho el arte, antes de llevar al horno ya estaban dibujando lo que es la fachada de su iglesia, de su campanario, una cara, el caballo. Entonces, el caballo, sí. Y antes de llevarlo al horno, iban dibujando los nativos, ¿no? Y lo que es encima de los frisos, aquí vemos lo que eran los escritos que había. Escritos bíblicos, que la mayor parte aquí no se puede un poco armar, pero una vez yo soy, entonces hay palabras que algunas podemos todavía leer, pero están incompletas. Entonces iba encima de los frisos, escritos bíblicos en la iglesia principal. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Comprás un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Fue reconstruida el techo desde ahí, la parte de arriba, solamente para albergar el museo aquí.
como le dije anteriormente era un depósito arqueológico que ahora se habilitó como un museo ordenado. Y tenemos enfrente la cronología de las fundaciones de Trinidad. Desde 1706, desde 1712 que se instalan, en 1728 3.000 habitantes, en 1740 estaba el Juan Bautista Primoli, el arquitecto. En 1747 fallece Primoli en San Miguel, no aquí, él no terminó la misión y ahí ayudó Dimao, Juan Rivera y Pedro Pablo Danesi. Danesi era un relojero, no era arquitecto, pero fue el encargado de terminar esta misión. Pero trabajó muchos años con Primoli en Córdoba, entonces sabía de la arquitectura de lo que quería hacer Primoli. Y después, en 1749, se desploma por primera vez la iglesia, porque tenía bóvedas de piedra. Sí. Y era muy pesada, entonces no aguantó los pilares de soporte y eso cayó. En 1760 comienza a trabajarse con la bóveda de adobe, que era mucho más liviana, pero se le añadió cal, de una calera ubicada a varios kilómetros entre la misión de Trinidad y Jesús. Sí. Fue un pleito que había entre la comunidad de Jesús y Trinidad a quién pertenecía esa calera. Pero durante esos 3 años de pleito que hubo, Trinidad quitó toda la cal que necesitaba para terminar esto y se pudo terminar lo que es la bóveda de Trinidad. Luego en 1760 concluyó los trabajos y en 1768 es la expulsión. Ahí la expulsión, se produce la expulsión, sí, de los jesuitas. En realidad es el 27 de febrero de 1767 la expulsión por forma escrita, pero dura un año. Cuando ellos llegaban, cada una misión hacía un inventario de lo que dejaban. Y en la mayor parte de todo esto quedó a cargo de otras congregaciones, franciscanos, dominicos, mercedarios. En este caso, en la misión de Trinidad fue un padre dominico, en la misión de Jesús un padre franciscano que estuvo por un periodo más o menos entre 20 y 30 años quedando a cargo, pero como era una costumbre diferente, los nativos no podían adaptarse, estas misiones fueron quedando abandonadas. Hasta después de la independencia de Paraguay de 1811, comienzan a venir los primeros inmigrantes, que las casas de indios que están ahí estaban utilizadas como casas particulares en ese lugar. Entonces ahí había juzgados, alcaldías en esos lugares. Entonces poco a poco, cuando esas personas se retiran, también llevan las piedras para casas particulares afuera. Entonces por eso se fue perdiendo parte de lo que es, hasta que se pudo cuidar en los primeros sondeos del 72 al 73 y desde el 80 comenzaron a trabajar, el 81 las excavaciones. Había dicho. Y en el 93 la declaración de patrimonio en Trinidad de Jesús. Patrimonio de la humanidad. Y ahora vamos a salir a lo que es el claustro, el patio privado de los padres. Sí. Es un claustro que en otras misiones era dividido, ya que tenía la parte de los padres en forma privada y el colegio y los talleres siempre estaba dividido. En este caso, este claustro está unido, ya que la habitación de los padres es lo siguiente, los colegios y los talleres alrededor. Algo muy importante que también tenemos acá, que todos están con sistema de canalización tipo acueducto, porque el arquitecto era romano, italiano, entonces todo está canalizado por acueducto, que es dirigido a la huerta. Y en el centro de la huerta comunitaria había un aljibe de 150.000 litros donde ellos juntaban agua para tiempo de sequía en ese lugar. Pero parte de este conducto ingresa en esta habitación. Y esto es lo más importante que le quiero explicar. Yo paso al otro lado, sí, para explicar. Aquí fue encontrado el resto de un gran horno para hacer fuego. Resto de carbón y ceniza en este lugar. Se maneja que esto era un baño turco, un baño sauna, ya que el arquitecto era romano. Entonces, la pileta de agua que ellos calentaban a través del horno. Pero el vapor de agua que iba por los conductos y salía en la esquina de las paredes hacía de calefacción en las habitaciones de los padres. La habitación de los padres ya fue utilizada la piedra basáltica, la piedra más dura, para aguantar un poco el calor. Esta sí es piedra arenisca. Entonces, en cada esquina de las paredes salían la parte, digamos, de los conductos donde salía el vapor de agua para la calefacción, y aquí era el baño turco, baño sauna.
lo que tenemos aquí son las habitaciones de los padres, y esta es la que le estaba diciendo, que las puertas se abren para que entre más la luz en la habitación y se pueda esparcir. Claro, acá está la abertura La abertura. que comentas. Pero si miramos del otro lado vamos a ver que las aberturas de la parte de arriba es diferente de las ventanas, ¿sí? Sí, Es la inversa. Entonces la luz dirigían a otro lugar. y acá abrían. Abrían para que se esparza en la habitación la luz. Este es el lugar donde ellos ponían sus cosas, los padres, como un lugar, una mesita en las paredes donde ponían sus cosas. Y detrás la huerta comunitaria, Acá está sí, la salida la salida, del agua. eso, y eso iba en el centro, en aquel lugar donde ellos juntaban agua. Ahora hoy en día está totalmente tapado, pero es el lugar donde ellos tenían. Y esta es la huerta comunitaria, es el lugar donde ellos cultivaban y trabajaban una vez a la semana, y era destinado para los niños huérfanos, ancianos, mujeres solas. Son algunos guachitos que tenemos ahí en el centro, lechuzas. Ah, mira. Tienen su nido en los obstáculos de abajo, tienen su nido. De aquí a 700 metros está ubicada la cantera del Sí. Parque Itacajón, de donde ellos traían las piedras a este lugar. Y lo dicen Itacajón, Ita es piedra cajón, Sí. porque la forma que quedó el lugar es como un cajón, donde extraían las piedras. Sí. O sea, la extracción hicieron de forma ordenada. Ordenada. Entonces de esa forma iban quedando lugares como un cajón, entonces por eso justamente quedó con ese nombre. Y la mayor parte traían carretas o pasamanos las piedras hasta este lugar. Pasamano. La cantidad de nativos que había era mucho, entonces Casi era 3.000, ¿verdad? más de 3.000 en 1720, pero llegó a 4.800 habitantes en 1750, Casi 5.000 habitantes. casi 5.000 habitantes. Bueno, y sí, con eso ya se llegaba al pasamano. Así mismo. Sí. Y ese árbol ya estaba. Este árbol no es de aquel tiempo, ya tiene sus años, Sí. pero esto era libre, no había lugar aquí de piso, era pasto solamente el lugar. La que tenemos aquí, el adobe, es la parte del colegio, la habitación del colegio, el único lugar que está hecho en adobe. Ahí están los pisos vidriados que le estaba diciendo, los pisos de colores también. Se puede notar la diferencia de los colores. Sí. Lo que más se puede cuidar un poquitito es lo que están adentro de los museos, porque por el tema de la humedad y todo eso no lo afecta tanto, ¿verdad? La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita, 5 cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasónico, desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. Adquirilo ya. Samsung, the one you can't. Esta es la parte del adobe, que hoy en día se le deja que el pasto le cubra un poco para evitar la erosión. El adobe principal que está abajo, Sí. entonces es más fácil poder limpiar el lugar. Y en el centro, como les decía, siguen habiendo los pisos. Sí, ahí están los pisos. Y como la planta principal, el cultivo principal de las misiones fue la yerba mate, no podemos dejar de tener una planta de yerba mate. Ahí está la planta. La yerba mate es el cultivo
principal que utilizaban también en forma de trueques de intercambio de productos para conseguir cosas que ellos no tenían. Y como lo estaba visitando anteriormente, ahí están los pilares de madera también, que siguen estando algunos todavía. Lo que tenemos aquí enfrente son las habitaciones por aquí. Podemos pasar más por aquí. Los talleres. En los talleres se hacía fundición de hierro, fabricación de campanas de bronce, instrumentos musicales tallados en madera. Toda la escultura ellos lo trabajaban en los talleres. Trinidad fue especialista en hacer campanas, se dedicaba a lo que es la fabricación de campanas. Había 13 campanas con sonido diferente en uno de los campanarios. 13 campanas. 13 campanas. Y en el campanario más adelante que vamos a llegar está una campana que se escuchaba a 3 leguas. Estamos hablando de 16 kilómetros y medio. La distancia, una campana enorme, y eso fue fabricado en este lugar. O sea, cada misión tenía su especialidad que se dedicaba. Como darle ejemplo, San Cosme llamé al centro astronómico, astronomía. Entonces Trinidad era la parte de la campana. Y los instrumentos también que ellos necesitaban para el coro, los modelos traían de Europa y los fabricaban en los talleres. O sea, traían el modelo Un modelo después lo copiaban. y ya lo copiaban. Lo copiaban. Bueno, y así culminamos este recorrido que todos pueden tener la posibilidad de realizar, la verdad. Así mismo, estamos abiertos los 365 días del año, de lunes a domingo, a atención al público. Te queremos agradecer por recibirnos y invitarle a todos los paraguayos y extranjeros, ¿verdad? Que puedan disfrutar de esto, que puedan admirar. Están los que pueden y están los que no pueden venir lastimosamente hasta acá, pero con estas imágenes creo que les dejamos un material realmente histórico y necesario, ¿verdad? Para poder conocer lo que tenemos. Así mismo, y en nombre de la Secretaría Nacional de Turismo, responsable del lugar, en nombre de todos los funcionarios, agradecidos por visitarnos, por dar importancia a nuestro patrimonio, por mostrar al mundo lo que es nuestro patrimonio, que es patrimonio de Paraguay y del mundo, ¿verdad? Pues patrimonio universal. Así mismo quise decir. Bueno, a disfrutar de esta maravillosa vista, a disfrutar de las misiones jesuíticas de Trinidad. Gracias. Gracias.